FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia. Mi nombre es Juan David Barbosa Silva, de nacimiento facatativeño, cundinamarqués. Nací en un hogar conformado por Irleni Silva de Barbosa, mi madre, enfermera de profesión, auxiliar de enfermería, y mi padre, Manuel Antonio Barbosa, quien desarrolló diferentes labores en diferentes empresas dentro de la región, pero terminó trabajando en La Buena Semilla, que era una editorial, o es una editorial cristiana. Tuve la fortuna de estudiar música a la par que estaba estudiando en el Colegio Industrial de Facatativá, en el Técnico Industrial de Facatativá, en mi bachillerato, y de ahí pude desarrollar diferentes habilidades musicales. Toqué trompeta mucho tiempo, casi 6 años toqué trompeta. Estuve no solamente en la banda marcial del Colegio Industrial, sino también estuve en unos grupos musicales, en una orquesta, toqué en la Nota 13 cuando ya presté servicio militar, porque tuve la fortuna de prestar servicio militar, y todo eso siempre alrededor del arte, siempre alrededor como de la música. Y en el grado 11 yo vengo a buscar como un horizonte hacia la danza, pero de manera accidental. Esta manera accidental fue porque varios de mis compañeros asistían a un grupo de danza que se estaba medio formando. Todavía no era el ballet de Facatativá, ni tampoco era ancestro facatativeño, sino era un grupo de chicos que los convocaba el maestro Luis Eduardo Rosso y el maestro Jaime Zavala para hacer algunos ensayos, proyectando hacer un proceso que se pudiera hacer de danza en el municipio de Facatativá. El profesor de educación física del Colegio Industrial, en el grado 11, nos pide hacer una danza que fuera como nota de uno de los bimestres del colegio. Entonces nosotros le pedimos, como varios de mis compañeros asistían a este grupo, les pedimos el favor que nos ayudaran. Entonces nos unimos con unas niñas del Colegio Santa Rita y del Colegio Departamental y empezamos a armar un joropo. Lo hicimos, se presentó la nota, nos ayudó el profesor Luis Eduardo Rosso, y de ahí muchos de mis compañeros empezaron a ir a los ensayos con el maestro Luis Eduardo Rosso. En ese momento empiezan a hacer un proyecto que hoy en día todavía es vigente en el municipio de Facatativá y que ha venido dejando un legado como pionero dentro del desarrollo dancístico del municipio de Facatativá y en Cundinamarca, que fue Ancestro Facatativeño. Ancestro Facatativeño lo funda el maestro Luis Eduardo Rosso León, y dentro de eso yo iba a recoger a mi mejor amigo, que se llama Manolo Ruiz. Yo iba a recogerlo a los ensayos que se hacían en un salón comunal de un barrio, y cuando yo llegaba tal vez una media hora antes de que terminara el ensayo. Empiezo yo como a decirle que lo esperaba, y yo me sentaba en unas escaleras que existían ahí a ver como los últimos momentos del ensayo. En ese momento recuerdo tanto que estaban montando una custodia, y dentro de esa custodia había un personaje que había creado el maestro Luis Eduardo, porque él trabajaba también teatro, a él le gustaba el teatro y le metía muchísimo ese componente teatral a la danza. Entonces este personaje era la persona que sostenía así la custodia, ese palo, pero era también quien iba repartiendo el trago a los integrantes, pero también salía muy borracho al final. Entonces era como la puesta en escena que proponía el maestro Luis Eduardo Rosso de la custodia. Y resulta que yo veía el personaje, vi que era interesante, pero
había momentos en que este muchacho no iba a los ensayos. Entonces, cuando no iba, esto lo dejaban como para el último momento del ensayo. Cuando yo llegaba por mi amigo, entonces a veces yo les ayudaba a tener ahí el palo mientras que ellos terminaban su danza. Y eso permitió que me fuera como integrando con ellos, pero no de manera oficial. Fui a verlos a una presentación de ellos, de las primeras presentaciones que hizo Ancestro, tal vez como la tercera, no más. Resulta que se hizo frente a la alcaldía de Facatativá, donde habían unas escalinatas y se formaba como un teatrino, y ahí yo fui a verlo, yo estaba centrado entre el público, y los chicos yo los veía revoloteando y estaban muy angustiados porque no iban a poder bailar, porque faltaba el dichoso chico que siempre llegaba o no llegaba a los ensayos, y esta persona pues efectivamente no llegó. Hablan con el profesor Luis Eduardo y le dicen, oiga, ahí está Juan David, él sabe el personaje, él sabe lo que toca hacer, él sabe por dónde entrar y por dónde salir, que nos ayude. Entonces van, hablan conmigo, me inventan un vestuario, me ponen una camisa, me pusieron una ruana, me pusieron 50.000 cosas tratando de caracterizarme pues para que pudiera salir. Efectivamente les ayudo, pero pues yo había hecho teatro desde muy pequeño en la iglesia cristiana donde asistían mis papás. Yo hice varias obras de teatro navideñas, varias obras de teatro para Semana Santa, estudié un tiempo teatro con gente del municipio de Facatativá. Entonces yo ese día me desinhibí y yo empecé a hacer todo el personaje, me metí entre el público, fue una sensación muy bonita la que se creó con el grupo, y pues el profesor Luis Eduardo ya me tomó en serio y me dijo, no, venga, ya no vaya más en los últimos momentos del ensayo, sino empiece a ensayar en serio, vaya con nosotros y creo que usted tiene potencial. Yo la verdad a la danza yo no me bailaba ni un merengue, entonces empiezo a ir a los ensayos. Para mí fue un proceso muy, muy difícil. Sin embargo, sobre los 2 meses yo ya estaba bailando el repertorio que se tenía en ese momento, que no era muy amplio, pero sí se tenía un repertorio de unos bambucos, de una caña, se tenía el repertorio de la custodia, y también se hacían unos procesos de danza llanera y cosas así. Entonces yo fui muy insistente en ese desarrollo de lo conceptual, y entonces empecé a leer muchísimo. El primer libro que leí fue el Compendio General del Folclore. De una vez y nada menos me metí en eso, lo encontré de casualidad en una biblioteca, lo encontré abandonado, pedí el favor de sacar que me le permitieran fotocopiar. Duré casi un mes fotocopiando, porque en ese tiempo era muy difícil la fotocopia, y duré casi un mes yo mismo fotocopiando ese libro, pero a medida que lo iba fotocopiando todas las noches lo iba leyendo, y empecé a darme cuenta que había mucho más que esas danzas que yo aprendía en el grupo de danza. Y desde ahí me fui a estudiar a muchos lados, en el cual pues tuve la oportunidad de ser alumno del maestro Winston Berrío, de estar con Carlos Vázquez, de ir a Río Sucio Caldas con el maestro Julián Bueno. Estuve con uno de los alumnos del maestro Julián Bueno, que fue Rubén Darío Mejía. Me fui para los Llanos Orientales y allá conocí a Diego Fernando Rojas. Estuve en el Pacífico colombiano y tuve la oportunidad de ver a Buscajá en escenario y de estar en muchos festivales viendo cómo se bailaban todas estas danzas de las diferentes regiones. Y partiendo de todo eso, pues sigo con esa inquietud de conocer mucho más y a profundidad de todas estas danzas, alcahueteado por mis papás. Yo digo alcahueteado porque ellos me daban plata porque yo me fuera por todo el país a festivalear, a tomar cursos, a tomar talleres, a tomar diferentes espacios académicos que se brindaban en ese momento, pero también poder ir a ver o a enclaustrarme
literal, porque yo llegaba muy en las mañanas a muchos sitios a ver a los campesinos cómo bailaban, a meterme en el campo, a meterme en diferentes espacios y también en los grupos de danza. Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad de tomar un taller grandísimo que hizo el maestro Winston Berrío, que duró como, creo que fueron 3 meses, 6 meses, ya en este momento ya no lo recuerdo porque fue como en el año 96, 97. Él hizo un taller intensivo donde estudiábamos de 8 de la mañana a casi 10 de la noche. No teníamos sino una sola hora para almorzar y algo como a las 6 de la tarde para tomarnos unas 11. De resto era súper intensivo de lunes a sábado y realmente fue muchísimo el aprendizaje que se hizo ahí. También tuve la oportunidad de irme a vivir a la Uribe Meta, donde después fue la zona de distensión. Antes de que fuera la zona de distensión, estuve en la Macarena, en la Uribe, y allá en un festival conocí a Diego Fernando Rojas y empecé a aprender mucho más sobre la profundidad del joropo. Después me fui a diferentes lados del eje cafetero a aprender a profundidad en Aguadas, estuve en Salamina, estuve en el mismo Manizales y en muchísimos municipios recorriendo literal casi que todo el país buscando ese conocimiento y siendo muy disciplinado en grabar a los maestros, en preguntar, en ser muy inquieto. Me llamaban, yo me acuerdo tanto, que el niño del folclore, porque yo era muy joven, muy niño, y yo les preguntaba 50.000 cosas. Dejé la universidad, yo estaba estudiando la ingeniería de sistemas y yo la dejaba por semestres, entonces iba, volvía. Y tuve la oportunidad de bailar en diferentes espacios. Bailé con estampas folclóricas de Colombia, con el maestro Libardo Lozano Mora. Tuve la fortuna de bailar también en la Universidad Nacional de Colombia. Bailé con la Universidad Manuela Beltrán. Bailé con Raíces de Facatativá, que fue un grupo que se formó después de haberse creado Ancestro Facatativeño. Y todo este proceso me permite a mí realmente buscar y ser muy inquieto con el conocimiento, de tal forma en que termino realmente buscando un horizonte ya en mi profesión, que quise tomarla como profesión, que fue en su momento buscar ser como bailarín, pero también ser instructor y ser profesor en algún momento de lo que tiene que ver con la danza. Partiendo de los mismos accidentes de los que creo que siempre me han ayudado a tomar un rumbo, resulta que yo, en el momento en el que estaba bailando con estampas folclóricas de Colombia, yo tenía una novia que conocí en Raíces de Facatativá y ella vivía en el municipio de Mosquera. Y me cuenta que en el municipio de Mosquera había un grupo de danza que ella había estado viendo. Yo voy y un día a chismosear literal el ensayo, y ahí me encuentro que había un grupo que se llamaba Mosquetumac y era direccionado por la Negra María. La Negra María era una señora que había nacido en Tumaco, pero vivía en Mosquera y adoraba el municipio de Mosquera. Por eso se llamaba Mosquetumac, Mosquera Tumaco. Y resulta que en ese Mosquetumac habían varias personas del municipio de Funza y de Mosquera principalmente. Pero para sorpresa mía, había un amigo que había bailado y que estaba en el proceso de Ancestro Facatativeño, que fue Edgar Sierra, que cariñosamente siempre le hemos llamado Huepa. Y Huepa iba a dictarles unos talleres, les montaba algunos trabajos de lo que tenía Ancestro Facatativeño, y pues él estaba ahí en ese proceso.
Como él sabía que yo estaba bailando con estampas folclóricas de Colombia y como él sabía que yo había ya estado andando en el país como conociendo algunas cosas, me pide que les dicte como un par de talleres. Yo lo hago de manera gustosa, alcancé a hacerles tal vez 1 o 2 trabajos coreográficos y eso me permitió como hallarle un gusto a la enseñanza, como a querer dar un poco más del conocimiento que pues había venido recolectando. Partiendo de eso, Jorge Yurgaki, director en ese momento de Raíces de Facatativá, también me llama a montarle unos trabajos en especial. Me acuerdo tanto que me mandó a montar, me pidió que le montara la danza de la hilada. Y yo voy, les monto, les hago el taller porque era una danza que nosotros bailábamos precisamente en estampas folclóricas de Colombia. Partiendo de eso, yo sigo mi camino, pero resulta que mi novia se reúnen un par de amigos y le dicen, venga, es que queremos participar en un concurso municipal que va a haber como interbarrios en Mosquera y no tenemos quien nos monte trabajos para poder participar. Entonces ella me pide el favor, me dice, venga, hagámoslo, porque varios de los primos de ella estaban en ese grupo, inclusive en ese momento hasta estaba alguien que hoy ya fue alcalde del municipio de Mosquera, Emilio Casallas, y ellos integraron ese grupo. Yo voy, les monto las danzas, ganaron, entonces pues para ellos fue un boom, pero yo cumplí con montar y paré de contar, con asesorarlos, con llevarles el vestuario y fuimos, ganamos y se desapareció ese grupo. Pero entonces, tal vez un año después, yo ya estaba muy arraigado y vinculado con un programa que tenía el ministerio que se llamaba CREA, una expedición por la cultura, y a mí me habían llamado, a mí me hicieron la propuesta cuando yo estaba en la Uribe Merta, y en la Uribe me llaman a hacer unos proyectos con CREA, que en ese momento casi era como el Ministerio de Cultura hoy en día. En ese momento no existía el ministerio, entonces yo me vinculo con ellos e implícitamente como estaba con Estampas Folclóricas de Colombia, que era como patrocinado por el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, entonces empiezo a hacer muchos proyectos en el país articulado con el patronato y articulado con CREA. Empiezo a ir a dictar muchos talleres, a dictar muchos o a generar muchos espacios académicos en diferentes partes del país, enviado por el patronato o enviado por CREA. Entonces, de ahí, en esas ires y venires, en la primera semana de la cultura de Mosquera, me llaman a mí para que sea jurado enviado por el patronato. Entonces yo voy a ser jurado de la línea de danza, porque esa primera semana de la cultura fue como unos concursos de bandas sinfónicas, de grupos musicales, de danzas, de artistas plásticos, o sea, fue como una gran recopilación de muchos concursos de artistas. Entonces yo iba por la línea de danza y ahí me vuelvo a encontrar con la exnovia, me vuelvo a encontrar con los amigos de ese momento, de ese grupo que era Mosquetumac, pero también me encuentro con el grupo que se había conformado del barrio. Todos fueron a ver la danza porque no le habían perdido el gusto, pero estos grupos ya estaban desaparecidos. La Negra María había muerto por un cáncer y se murió el grupo, pues estos chicos del grupo no continuaron con el proceso. Entonces dijeron, venga, usted es el llamado a que recuperemos a Mosquetumac. Entonces nos ponemos una cita, empezamos a recopilar, a llamar a todos los exintegrantes de Mosquetumac, empezamos a llamar también a los chicos que habían integrado ese grupo de ese barrio
Y ahí conformamos nuevamente a Mosquetumac. Tomo yo ese nombre como Mosquetumac inicialmente, entonces arrancamos el proceso en Mosquera, en representación de Mosquera. Andamos por muchos festivales, por muchos lados, y en ese tiempo el festival de Zipacón era un festival donde era como un concurso. Entonces se evaluaban a los grupos y les daban como premios como a la mejor coreografía, que a la mejor dirección, que a la mejor, bueno, diferentes premios. En ese momento yo voy, llevamos un par de danzas, el grupo fue muy bien recibido, ganamos varios premios de estos que daban, y ahí ahí va el grupo de danzas de Funza, y conozco al primer director de Casa de la Cultura del municipio de Funza, que fue Antonio Herrera. Y Antonio Herrera me dice, venga, yo quiero que usted vaya a dirigir el grupo de danzas de Funza. Yo realmente no le hago caso, porque en ese momento yo averigüé y sabía que había un señor llamado Jorge Casas trabajando en el municipio de Funza, y pues me parecía deshonesto llegar a cambiar ese proceso. Entonces yo seguí con el grupo de Mosquetumac, pero entonces me entero como al año que este señor Jorge Casas se va de Funza, quedan sin director, pero hacen una convocatoria pública desde la alcaldía para carrera administrativa para dirigir la línea de danza del municipio de Funza. Entonces yo me presento como con 15 candidatos más, gano ese concurso y empiezo a desarrollar un proyecto de grupo de danza con Funza. Pero yo convoco a los chicos de Mosquera porque ellos no querían pues perderme, pero tampoco tenía el tiempo de tener los dos grupos. Entonces los convoco a ambos, hubo muchos roces como de yo soy de Funza, usted de Mosquera y esto y lo otro, entonces había mucho roce en el cual los chicos de Mosquera definitivamente decidieron decir no seguimos en Funza. Eso duró tal vez unos 5 o 6 meses, entonces lo que yo hago es hablar con el director de cultura de ese momento de Mosquera y entregarle ese grupo a la Casa de la Cultura de Mosquera, que a futuro se formó como Farallones de Mosquera, y que de ahí empezó a desarrollarse con otros profesores todo el proceso de danza de Mosquera, ya institucional, ¿sí? Porque antes pues éramos privados. Nosotros ensayábamos en la calle, en Mosquera, nosotros ensayábamos en el Salón Comunal de las Villas, porque allá Emilio Casallas, el papá era el presidente de la Junta, entonces nos prestaban el salón y todo eso, pero cuando el salón estaba ocupado nos tocaba en la calle y así. Pero ya llego a Funza y empiezo a estrellarme con una gran realidad, y la gran realidad era que eran chicos con muchas problemáticas sociales, eran chicos que tenían unos problemas, en ese momento habían pandillas en Funza y muchos de ellos integraban esas pandillas, teníamos unos problemas también disciplinarios, no tenían ninguna línea realmente disciplinaria en ese momento, entonces realmente eso para mí fue un choque grandísimo, porque yo siempre había estado en el confort de las realidades de Facatativá, donde Facatativá tenía unas dinámicas sociales muy diferentes y no teníamos tanto choque social y tantas problemáticas sociales. Entonces eso me da también a mí un interés de cambiar a estos chicos, de darles una nueva visión, de poder mostrarles que el mundo existe, que hay otras posibilidades. Yo empecé a generarles a ellos una disciplina a medida de generar ese proceso disciplinario. Entonces lo primero que les pedí a ellos fue que fueran en ropa deportiva para poder hacer las clases. Otro fue ya empezar como a uniformarlos, otro ya a decirles cómo tenían que dejar las maletas cuando fueran a clase, otro ya fue alineando y cubriendo en sus ensayos para generarles disciplina. Otro después ya fue los peinados, entonces cómo tenían que ir peinados los hombres, cómo tenían que ir peinadas las mujeres. Después ya se fue generando todo ese proceso disciplinario, pero
estos chicos, algunos de ellos no iban en esa disciplina, entonces yo como que los dejaba, a veces no querían ensayar, a veces llegaban con tufo, llegaban borrachos, ensayaban por una presentación y al otro día no llegaban, y 50.000 problemas, los cuales me llevaron a mí a decir no más. Como somos un ente del Estado, pues decirle a estos muchachos no, pues era muy difícil. Entonces me tocó hablar con el alcalde de turno, con la directora de cultura de turno y decirles, venga, yo quiero acabar este grupo, yo quiero acabar todo, pero me comprometo a tener una nueva agrupación sana y que vamos a andar en un buen proceso. Ellos me aceptan, los saco a todos, pero les digo, si ustedes quieren volver, en 4 meses, en 3 meses los recibo, pero ellos no sabían que los iba a recibir con un manual disciplinario de convivencia en el cual tenían que comprometerse, tenían que firmar. Y los otros chicos que llegaron, a ellos sí ya los empecé a disciplinar porque, llamémoslo así, no estaban con mañas. Entonces, pues pudimos arrancar un proceso de cero. Partiendo de eso, se empieza a crecer mucho más estos procesos porque precisamente estos chicos, como se creían tan indispensables, ellos, pues no dejaban vincular a otros chicos a los procesos. Entonces, eso permitió, este rompimiento permitió que mucha gente quisiera acceder al proceso. Y se me creció la gente, ya tenía 2 grupos infantiles, tenía 2 grupos juveniles, tenía un grupo de adultos mayores. Entonces, todo eso lo manejaba yo solo. Pero mi interés y lo focal que yo tenía era a los niños, adolescentes, eran niños adolescentes, y a los jóvenes. Entonces, con ellos empiezo unos procesos, los cuales yo empecé a dictarles clases de lunes a lunes, o de domingo a domingo, como llaman por ahí, donde nosotros veíamos clase todos los días de 7 a 10 de la noche. Los sábados ellos ensayaban desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Eso era inamovible. Y aunque a mí me pagaban, en mi manual de funciones decía que solamente yo debía tener un grupo infantil y un grupo juvenil, yo tenía 50.000 grupos más, ya estaba casi en los 12 grupos y yo todos los manejaba, no me importaba dar de mi tiempo. Yo salía de aquí a las 10 de la noche, me iba a hacer tareas de la universidad, por la mañana me iba a Bogotá a estudiar en la universidad y a las 3 de la tarde ya estaba aquí en Funza dictando clase. Entonces eran momentos muy, muy fuertes, de tiempo, de agotamiento físico, pero mi interés era mostrarle a estos chicos que sí se podían hacer las cosas. Cuando yo llegué por primera vez a Funza y me presento ante ese primer grupo que había, me dicen, primero, yo era muy joven, segundo, yo les digo, yo quiero a corto plazo ser un grupo que nos empiece a identificar en Cundinamarca y que la gente nos crea en Cundinamarca como un grupo importante dentro del departamento. A mediano plazo quiero ser uno de los grupos más importantes del país y a largo plazo quiero que el proceso de nosotros se reconozca a nivel nacional y a nivel internacional. Y ellos se rieron, les pareció muy chistoso y les pareció que yo estaba loco y se fueron todos. Solamente quedó en ese tiempo Caroline, que hoy en día todavía sigue trabajando conmigo, quedó Aide, que también todavía sigue trabajando conmigo, y Daurin, aunque estaba prestando servicio militar, él se queda porque pues, era novio de Caroline, hoy en día son esposos y hasta tienen una hija, pero él se queda detrás de su novia, pero son 3 personas principalmente como que se quedan ahí en ese proceso, junto con David Jiménez, que era como un músico bailarín que me ayudó a construir muchísimo este proceso. De las primeras cosas importantes que pasan en Funza es que yo reconozco que yo no me las sé todas y que yo tengo que acudir a más profesores, a más gente que pueda suplir o alimentar el proceso de estos chicos.
Dentro de eso, a una amiga muy querida de Facatativá también, Ángela María Muñoz, ella estaba estudiando en ese momento, ella es abogada, pero también estudió danza en la SAP y ella estudiaba ballet clásico. Entonces, Ángela María Muñoz me dice que acepta mi propuesta y mi propuesta fue que viniera a dictarle clase a estos chicos, pero yo le decía, yo no tengo cómo pagarle, le voy a pagar parte de mi sueldo porque pues en la alcaldía no me aceptan otra persona para contratar. Entonces yo de mi sueldo yo le daba a ella parte de mi sueldo para que ella viniera a dictarles ballet. Y en ese momento empieza ella a dictarles ballet, es de lo primero que empiezan ellos a escudriñar, a darse en cuenta que existen otras cosas. Y eso a mí me dio como la iniciativa, porque estábamos en un concurso en Nemocon y también fuimos a otro concurso a un municipio cercano a San Juan de Río Seco, y resulta que los comentarios de los directores en ese momento eran el mismo. Yo veía que ellos bailaban y retiraban a sus bailarines para que no vieran a los otros grupos porque no querían que los chicos vieran cosas de los otros grupos, porque era para ellos un pecado que los integrantes de sus grupos vinieran a decir que, oiga, mire eso tan bonito, mire ese otro vestuario tan bonito, mire esa coreografía tan chévere. No, lo único que tenía que valer era lo que estaba inmerso en sus grupos. Y yo dije, no, eso no es una mentalidad sana. Entonces, por eso yo empecé a llevar a estos chicos y yo los hacía quedar de comienzo a fin en los festivales, a que vieran absolutamente a todos los grupos. Empecé a dictarle, a que tomaran estas clases de ballet para que vieran que hay otras técnicas y hay otras líneas. Y eso surgió a crear un proceso de escuela, un proceso que poco a poco la alcaldía me fue creyendo, donde se dieron cuenta la necesidad. Yo ya tenía más de 300 personas y yo era el único profesor y la que me ayudaba era Ángela, y aparte de eso con parte de mi sueldo. Entonces ya vieron la necesidad, entonces me llama un alcalde y me dice, bueno, le voy a ayudar, entonces le voy a poner a 2 profesores más. Entonces me ponen como asistente o como apoyo a las clases a Angélica Cuitiva, que en ese momento pues era una bailarina de iniciación de la escuela, tal vez llevaría un año en la escuela, pero ella empieza conmigo y hoy en día ella es la directora de la escuela de danza de acá del municipio de Funza. Y ella empieza ahí, me ponen a Falcioni también a trabajar conmigo y contratan a Ángela María Muñoz. Entonces desde ahí empieza como ese proceso. Después Falcioni no duró mucho tiempo, solamente 6 meses, se va él, pero empezamos a traer a otros profesores, empiezo yo a buscar también una línea de formación, porque eso fue otra cosa. Me doy cuenta que los chicos empiezan a tener la misma necesidad que yo tuve cuando estaba en Ancestro, de decir, yo necesito saber de dónde nace esta danza, de dónde viene esto, de dónde viene aquello, apreciación musical, y yo no tenía el tiempo para poderles dictar a todos. Entonces hacemos el primer invento de escuela y el primer invento como de instituto, y hay unos amigos míos que me copian la idea y empiezan a venir a Funza. Viene el maestro Alirio Gamba, viene Edgar Sandino, viene Pedro Andrés Barbosa, mi hermano, vino otro amigo que dictaba teatro en Facatativá, Héctor Lobo Guerrero, y también otro amigo de teatro, que venían a dictarles clases a ellos teóricas. Alirio Gamba dictaba historia de la danza y les dictaba folclore. Edgar Sandino les dictaba ballet también, complementario del ballet, y les dictaba también historia universal. Creo que también había algo de técnica
de respiración y otras cosas. Mi hermano les dictaba apreciación musical e inicio a la música, y los otros amigos de teatro les dictaban expresión corporal. Estos chicos empezaron a tener un desarrollo importantísimo artístico, y eso me generó a mí ahora otro reto que decía, bueno, yo ahora los estoy capacitando, los estoy teniendo con muchas competencias, con muchas habilidades, pero ahora yo qué voy a hacer. Y viene otra situación, y es que yo les montaba a ellos casi siempre todas las danzas que yo me había aprendido en Estampas Folclóricas de Colombia y en Raíces de Facatativá, como que eran como esas dos, bueno, y algunas de la Universidad Nacional. Pero entonces, cuando yo llegaba a un festival, a mí me chocaba muchísimo que me decían, esa danza es de Luis Eduardo, esa danza es de Libardo, esa danza es de no sé quién. Y criticaban la danza, y yo decía, ¿yo por qué tengo que estar respondiendo por otros, sabiendo que pues es mi trabajo? Yo tengo que empezar a responder por mi propio trabajo. Entonces empiezo a realizar coreografías propias, empiezo a realizar a partir de todas estas competencias que adquieren los chicos de todos estos maestros que vienen a dictarles clase. Entonces yo empiezo a ponerlos en práctica y empiezo a generar unas nuevas coreografías en su momento, las cuales pues fueron extremadamente criticadas en el sector, porque no sabían de dónde venía y pensaban que yo simplemente era un invento, pero no, era una necesidad de creación, era una necesidad de poner en marcha también todo lo que estos chicos estaban recibiendo como clase. Entonces, partiendo de eso, yo también me formo, entonces me voy para Argentina a estudiar, me voy a estudiar coreografía, me voy para México a estudiar coreografía también, empiezo a empaparme de muchos de los talleres que en ese momento daba, que desde el año 98 yo empecé a ir con el maestro César Monroy, y el maestro César Monroy empieza a cogerme mucho y a decirme, ustedes tienen potencial, ustedes están haciendo cosas, y nos pone a codearnos con las mejores compañías de Bogotá, nos pone a codearnos con algunas compañías del país, y entonces eso empieza a exigirnos a nosotros un componente artístico de alta calidad. Empezamos a buscar esa línea, y con toda esta recolección de conocimiento empezamos a proponerle al país una nueva forma de danza, la cual realmente no sabíamos qué estábamos haciendo, pero teníamos claro qué estábamos haciendo. ¿A qué me refiero? No sabíamos lo que estábamos haciendo porque no había una técnica parecida ni similar en el país, porque la gente o hacía folclore o hacía ballet folclórico. Pero nosotros ni éramos folclore tradicional, ni tampoco éramos un ballet folclórico. Éramos un trabajo de composición artística para la escena que ponía los elementos del folclore con mucho respeto y manteniendo los cánones del folclore, pero sin llegar a ser, aunque tenían un componente técnico en su cuerpo del ballet y del contemporáneo y del jazz, no estaban haciendo tampoco un ballet folclórico. Nosotros empezamos a crear nuestro propio estilo y a responder por lo de nosotros. Y eso permitió que empezara a generarse una fuerza muy importante dentro del reconocimiento del trabajo que estábamos haciendo nosotros, que empezó a copiarse por muchas partes del país, empezó a darse esos procesos en muchas partes del país, que mucha gente vino a llamarlo propuestas, vino a llamarlo proyección, vino a llamarlo de otras maneras, pero nosotros buscamos un componente académico, técnico, el cual finalmente lo encontramos gracias a que uno de nuestros alumnos se va a Cuba a estudiar, que es Jeffer Salazar, hoy en día profesor del técnico y de la escuela, y resulta que él se va a estudiar y él ve cómo se desarrollan esos componentes académicos, y hay un nombre claro al proceso que nosotros hacemos, que es danza folclórica para la escena. Entonces, la danza folclórica para la escena, ¿qué es? Es un proceso de escuela academizado que busca unos componentes tanto técnicos, académicos, conceptuales, que desarrollen todo hacia un producto final, que es la
compañía que genera unos espectáculos, unas obras y unas puestas en escena con todo ese componente académico. Era la línea de ballet de la escuela. Dijimos, hay gente que le tiene mucha pereza al ballet, pero como que también quiere, entonces busquémosle algo y encontramos al jazz y vemos que el jazz es una línea intermedia como entre la técnica de que no es la rigurosidad del ballet, pero tampoco es como solamente el folclore, sino que es otra técnica que les permite a ellos unas habilidades especiales. Entonces se crea la línea de jazz, después vemos y decimos, oiga, pero la gente debería conocer el contemporáneo. Entonces metemos la línea de contemporáneo y empiezan a surgir estas 4 líneas. Pero vemos la necesidad después de decir, hay gente que no le gusta ni la técnica, ni las técnicas mixtas, como en este caso ni el jazz, ni el ballet, ni el contemporáneo, pero tampoco le gusta el folclore, le gusta el urbano, le gustan estos ritmos que suenan hoy en día. Entonces busquemos y creamos la línea del urbano. Entonces vimos también que había gente que ni le gustaba nada de eso, pero sí tenía un acercamiento a los ritmos latinos como el cha-cha-cha, la bachata, la salsa. Entonces dijimos, hay que crear la línea de salsa. Todo está andando muy bien, pero tenemos que dar una línea y un componente especial a lo que tiene que ver con nuestro folclore. Entonces de ahí creamos el folclore especializado. Una línea dentro de la escuela que se llama folclore especializado, que permite que la gente haga folclore tradicional. Entonces creo que ahí empezamos ya como a cubrir todas las líneas de la danza y eso nos permitió a nosotros ser un referente a nivel nacional, a nivel internacional en estos procesos. Pero la inquietud del conocimiento no queda ahí, sino que nosotros vemos la necesidad de que estos chicos empiezan a tomar unas competencias, a que son muy buenos artísticamente, son muy buenos bailando, son muy buenos interpretando, son muy buenos creando, son muy buenos coreógrafos, pero no tienen el componente académico y no tienen el componente pedagógico para poder entregar el conocimiento a otros. Y aparte de eso, no tienen un reconocimiento académico, un cartón que los pudiera certificar para poderse ir a trabajar, para poder integrarse como instructores de una escuela de formación, ir a trabajar en un colegio, ir a trabajar en diferentes lados. Entonces, ¿qué hacemos? Gestionamos, maquinamos, buscamos esa iniciación que nosotros en algún momento tuvimos con el maestro Edgar Sandino, con Pedro Andrés Barbosa, con Héctor Lobo Guerrero, con Alirio Gamba. Entonces, ese mismo modelo lo empezamos a tomar nosotros, proponemos una institución técnica y creamos la institución técnica, el Instituto Técnico para el Trabajo y Desarrollo Humano Centro Cultural Bacatá, para poderle dar las competencias a estos chicos. Dimos cuenta que en el sector cultural mucha gente necesitaba de estas competencias y de estos títulos, y empieza la gente a llegar y a llegar y a llegar, y hoy en día tenemos ya 12 promociones de técnicos laborales por competencias, no solamente en la línea de danza, sino también en música, en teatro, en gestión y animación sociocultural. Empezamos a buscar esos espacios en los festivales internacionales que habían en el país en representación de Colombia y logramos ir al Festival Internacional de Guacarí. Y en el Festival Internacional de Guacarí nosotros íbamos en representación de Colombia y ahí pudimos hacer muchísimos contactos con muchos grupos internacionales, pero de ahí surge la primera gira internacional a Ecuador, aquí nomás, pero ahí eso abre las puertas con unos grupos mexicanos y nos vamos después para México y ahí abrimos las puertas con unos grupos europeos, con unos grupos argentinos, con unos grupos peruanos, con unos grupos chilenos y de ahí empezamos nosotros a viajar por diferentes partes del mundo. Hoy en día podemos decir orgullosamente que hemos hecho más de 28 giras internacionales, 28 giras internacionales no solamente con jóvenes sino también con niños, con adolescentes, los cuales
Hoy en día, muchos de ellos que estuvieron en las primeras giras o que han estado en diferentes giras, hoy en día tienen proyectos en Canadá, tienen proyectos en Francia, en Alemania, tienen proyectos en Portugal, tienen proyectos en España, hay otros que tienen proyectos en Argentina, tienen proyectos en México, en Honduras, y eso ha desarrollado realmente la línea de que estos chicos vean, primero, que no valía la pena desperdiciar su vida en unas pandillas, que aunque no estén desarrollando proyectos en el exterior, son buenos padres de familia, son buenas personas para la sociedad, son personas que vieron más allá de sus narices, como digo yo, a un desarrollo cultural, a un desarrollo personal, y hoy en día son excelentes seres humanos y que están haciendo procesos personales, profesionales en otras áreas. Tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos políticos, tenemos personas que han desarrollado otras competencias, pero que han nacido del proceso de la danza y del arte y de la cultura para ser personas de bien. Yo he tenido que reinventar, hacer el proyecto de la Escuela de Danzas de Funza tal vez 4 veces, los cuales pues han sido momentos muy complejos, pero también ha sido algo importante para el desarrollo del mismo proyecto. Pero dentro de esos rompimientos, uno de los más fuertes, y hoy lo puedo hablar tal vez con tranquilidad, y es los docentes y los que estamos cerca a los jóvenes, a los chicos, estamos muy en un alto riesgo de que cualquier cosa pueda confundirse o un mal comentario pueda trascender y pueda terminar uno siendo una mala persona para cualquier otro ser humano. Y hubo un tiempo, hace muchísimos años, tal vez más de 15 años, hubo un problema hasta legal donde me estaban acusando por un mal desarrollo de una información. Me acusaron de estar haciendo cosas indebidas con unas niñas, lo cual, por eso lo digo y lo puedo decir tranquilamente, porque pues no fue así, pero ese momento fue realmente muy difícil, porque yo vi que todo el mundo se me vino encima, todo el mundo, yo perdí el apoyo realmente de la gente, eso era lo que yo pensaba, y que mi vida se iba a derrumbar, que tal vez hasta iba a terminar en una cárcel, que tal vez iban a hacer cosas que nunca me imaginé en mi vida, porque siempre he tratado de ser muy disciplinado, correcto, honesto. Yo no soy capaz de quedarme con las vueltas de un señor que me las dio mal. Y eso para mí fue estremecedor, fue terrible. Pero recuerdo tanto que yo me derrumbé tanto que literal no salía de mi casa. Duré casi 3 meses sin salir de mi casa. Yo no sabía cómo andar, cómo proceder. No hacía más sino llorar porque me sentía decepcionado. Más de llorar por las cosas, me sentía decepcionado de la gente.
Pero un día me empiezan a llegar cartas a mi casa de personas de todo el país, donde se enteran de la situación y me mandan las cartas de respaldo, y empiezo a recibir cartas de Cartagena, de Huila, de Soacha, de casi todos los municipios del departamento de Cundinamarca, de gente de todas partes, y todavía más de padres de familia, de los chicos con los que yo había andado toda la vida. Empecé a recibir cartas de apoyo de muchas personas. Fueron más de 850 personas. Muchos de esos todavía lo tengo. Y yo decía, no estoy solo, no estoy solo. El día que salgo de un proceso que tocaba hacer en un edificio que queda aquí cerca, me dice un doctor, me dice, yo no lo puedo dejar ir porque hay mucha gente en la calle y corre peligro su seguridad. Yo le decía, ¿pero cómo? Dijo, sí, corre peligro su seguridad, no lo vamos a dejar ir. Y entonces yo le dije, permítame salir al balcón y mirar quiénes son los que están ahí esperando, o sea, qué es lo que tienen contra mí. Y cuando salgo yo, era la cuadra llena de solo amigos, padres de familia, personas del gremio, absolutamente llena la cuadra. Y cuando salí era como haber salido un artista famoso, porque la gritería, el jolgorio, la cosa. Entonces a este doctor pues, no le queda más remedio que dejarme ir. Me voy y quedas altamente sorprendido pues, por semejante situación. Entonces creo que las cosas difíciles en la vida sí las hay, cosas que tal vez uno no espera venir, que uno no espera que lo golpeen tan duro, pero también cuando uno ha obrado bien, cuando uno ha hecho sus cosas de manera honesta, clara, transparente, y como dicen en el jergo popular, no tiene rabo de paja, pues realmente las cosas terminan saliendo para bien. De las cosas más importantes que yo he recibido como artista, por ejemplo, fue cuando estábamos en el festival en Hungría, y resulta que vamos nosotros a Hungría, 23 países de todas partes del mundo, y resulta que nosotros fuimos, hicimos todo el trabajo artístico lo mejor posible, y resulta que todas las funciones eran ovacionadas de pie, y pues para nosotros eso era muy, muy bonito. Sin embargo, el último día, antes de cerrar el festival, el director del festival, como con una comitiva de tal vez unas 10, 12 personas, llegan a nuestro hotel. El traductor nos dice que nos están invitando a una cena especial, la cual pues nosotros no teníamos programada, nos llevan, y en esa cena especial nos dicen que nosotros fuimos los seleccionados por yo no sabía, ellos tenían como un sistema de votación donde la prensa votaba, los asistentes votaban, los guías votaban y los organizadores votaban, y todos votan por una agrupación como la mejor del festival, y esa agrupación como la mejor del festival tenía el derecho a cerrar el festival, y todos los grupos hacían 5 minutos, estos 23 agrupaciones de todas partes del mundo hacían 5 minutos, y el premio era cerrar el festival y hacer 10 minutos. O sea, tal vez es un premio, no es un premio económico, no era un trofeo, no era nada de eso, pero lo que significaba realmente y el significado que ellos le tienen a ese premio en ese festival. El legado que creo yo que
puedo dejar y que estoy dejando es que con la disciplina, la constancia y el querer hacer las cosas realmente brindan un fruto, tarde o temprano. La disciplina es lo que ha dado que hoy en día nosotros le podamos entregar al país la escuela más grande que existe en nuestro Colombia, el poder dejarle un legado a todos estos muchachos de trascender y de ser buenos seres humanos para la humanidad. Me parece a mí que hemos podido aportar en el desarrollo académico para el sector, porque el crear la institución técnica, el dar estos espacios académicos, el creer en que los espacios académicos son necesarios para el desarrollo cultural, a mí me parece que nosotros le hemos apostado muchísimo a eso y creo que podemos estar dejando ese gran legado. También me parece a mí importante que el que yo me haya especializado en la gestión cultural, en el desarrollo de la administración pública, le hace mucha falta al sector cultural que más gente se especialice en la administración pública, en el desarrollo del Estado, en cómo funciona el Estado y cómo es la administración del recurso público para realmente nosotros desarrollar proyectos que trasciendan en el tiempo. Fui una de las personas que más impulsó con la Universidad Senda que se pudiera generar la formación de profesionalización a los artistas y hoy en día muchos de ellos están ya graduados, muchas personas del departamento de Cundinamarca y del país están graduados desde Senda gracias a ese proyecto que aunque yo ya siendo graduado de mi pregrado, me interesaba era que el sector pudiera realmente cualificarse. Con la Universidad de Antioquia hicimos también una gestión muy importante para la Corte de Ibagué. Hoy en día estamos profesionalizando más de 29 artistas funzanos también con la Universidad Pedagógica. Hemos venido avanzando en gestiones con el IDECUD hoy en día para que artistas cundinamarqueses se puedan profesionalizar también y aparte de eso en el departamento de Boyacá son más de 50 formadores que hoy en día estamos también capacitando. Entonces creo que esa ha sido una de mis grandes preocupaciones en el desarrollo y la cualificación del sector cultural para que realmente tengamos una posición seria dentro del país. Para mí, un maestro es la persona que sabe dar un ejemplo, que sabe dar de su saber sin ningún tipo de egoísmo a otros. El maestro es una persona que guía el camino de otros, que busca el beneficio general, el beneficio para todos y no el beneficio propio. Cuando uno tiene esas características, definitivamente encuentra que el ser llamado, el nombrado maestro, realmente eso artístico pasa a un segundo plano, porque uno puede ser el mejor coreógrafo, el mejor bailarín, pero si realmente no es humilde, no es sencillo, no tiene los pies sobre la tierra, no busca el bienestar general, no comparte el conocimiento, pues realmente creo que no se merece la palabra de maestro. Y para mí eso genera que esta palabra engrandezca o reconozca tal vez a un ser humano en todo lo que tiene que ver con su proceso como ser humano, no como artista, no como intérprete, no como coreógrafo,
sino como ser humano, que es lo más importante que nosotros nos podemos llevar en el mundo. Creo que el recurso artístico se vuelve una excusa para mostrar a ese ser humano que realmente pueda brindarle algo a los demás. Yo creo que dentro del desarrollo artístico de nuestro quehacer en la zona andina colombiana han habido muchas personas que han aportado en el desarrollo para que hoy en día la danza sea lo que tenemos en nuestro país. A mí me parece que, lógicamente, Jacinto Jaramillo fue un pionero en el desarrollo de lo que fue la organización de los grupos de danza, de tomar los elementos del folclore y ponerlos en la escena. Me parece que es una de las personas que más le aportó a que surgieran y empezaran todos estos procesos dancísticos, no solamente en la zona andina colombiana, sino realmente en el país. Me parece que de ahí viene un legado muy grande. Me parece muy importante, aunque no fue un maestro, no fue una persona que hizo danza, pero el doctor Guillermo Abadía Morales es una persona que se dedicó a escribir esta cantidad de tesis buscando por lo menos que el reconocimiento de nuestras tradiciones, el folclore y el patrimonio cultural colombiano tuviera ese primer reconocimiento, que quedara plasmado y escrito en una cantidad de libros y de tesis que permiten realmente que este conocimiento se pusiera en la práctica de los escenarios. Y me parece que ya a nivel contemporáneo, el maestro César Monroy para mí es uno de los más que coreógrafos, intérpretes y demás, que también lo fue en su momento, ha sido uno de los gestores y promotores de los grupos dancísticos colombianos. Es el que abrió la puerta definitivamente para que muchas de los profesores, maestros y gente que hace danza en el país fueran visibilizados a nivel nacional y a nivel internacional. Fue el primero que empezó a gestionar que los grupos de danza tuvieran la cabida, los grupos de danza en general, y no unos pocos, tuvieran cabida en teatros como el Colón, tuvieran cabida en los teatros como el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que tuvieran cabida en el ámbito internacional, generando récord de danza, generando de verdad esa visibilización del sector dancístico. Y ya a manera tradicional, me parece que es muy importante el trabajo que hizo el maestro Manolo Mora en su momento, de una manera empírica, pero él lo hizo con tanto amor y con tanto cariño y respeto también para sus coterráneos, que pues aunque él no era de Fomeque, pero terminó siendo ese hijo adoptivo de Fomeque, pero lo hizo con tanto respeto, todo esta guía y esta enseñanza hacia todos los campesinos de todas estas veredas del municipio de Fomeque, que dejó ese gran legado para el desarrollo de la cultura y del patrimonio y de la danza del departamento de Cundinamarca. Y me parece a mí también importante nombrar al maestro Juan Manuel Marta, al maestro Libardo Lozano Mora, al maestro Carlos Vázquez, que aunque él tiende a ser costeño, hizo un trabajo en San Vicente de Chucurí de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la danza andina de manera muy, muy importante, que dejó un legado para toda esa región. Hay un maestro que nosotros lastimosamente hemos venido relegando y olvidando, y aunque todavía está vivo, pero por su situación de salud no lo reconocemos, que es el maestro Juan Becerra del departamento de Norte de Santander, y que él, gracias a él, hay muchísimas danzas recopiladas, y que hoy en día muchos de los grupos de danza del departamento de Norte de Santander son las danzas las que bailan. Gracias a él es que hoy reconocemos el bambuco zapateado, ¿sí? Entonces, son
legados que dejan personas tan importantes. No me puedo quedar sin nombrar, por ejemplo, al maestro Argiro Ochoa, que hizo tanto por nuestro folclore del departamento de Antioquia, al maestro Julián Bueno, que tiene tan claros sus conceptos, que gracias a Dios ha dejado un legado escrito también para todo este desarrollo de la danza en el departamento, no solamente en el departamento de Caldas, sino en todo lo que tiene que ver con nuestro país. Y también me parece a mí que Aura Velasco en el departamento de Boyacá y tantas personas más, como el maestro Winston Berrío del departamento de Santander, que aunque no ha hecho folclore, también mostró que la danza folclórica y el respeto por la danza folclórica se puede poner de una manera estética, hermosa, actoral, teatral en el escenario, y que eso ha permitido también que nuestras costumbres y nuestras tradiciones trasciendan fronteras gracias a estas obras que él ha hecho de grandes componentes técnicos, académicos y profesionales que se ponen en escena. Bueno, yo quiero invitar a todos los que ven esta entrevista que seamos muy disciplinados en cada uno de los proyectos que nosotros nos emprendamos, que busquemos cada día el conocimiento, que avancemos en todo lo que nos propongamos y sobre todo que tengamos la disciplina y la constancia para lograr nuestros objetivos. Que no esperemos que todo nos lo den, que todo tiene un sacrificio, que todo tiene unos procesos, pero que todo tiene también unas alegrías, unos pesares, unas tristezas, pero también unas grandes satisfacciones para llegar realmente a desarrollarse uno como un gran maestro, como un gran ser humano. Y lo más importante, que siempre busquemos el bienestar de los demás, que busquemos el poder servirle a los demás, y creo que cuando nosotros damos de corazón, cuando nosotros brindamos a los demás todo lo que más podamos, vamos a recibir realmente esa satisfacción de haber sido útil en nuestro paso por el mundo.